ubicado en el estado de Yucatán, hacia el sur del estado, ¿verdad? Efectivamente, nosotros consideramos que el mamey representa una de las alternativas por su gran potencial de desarrollo, tanto para la diversificación de la fruticultura tropical y el desarrollo agroindustrial, con un gran potencial para la exportación. Siempre existe una discusión, ¿verdad?, con base a las estadísticas de cuánta superficie se tiene a nivel nacional, ¿sí? Sin embargo, de acuerdo al CIAP 2006, se menciona que existen estas cantidades, ¿verdad?, con un rendimiento promedio de 11.27 toneladas de fruta por hectárea, ¿sí? Así es. El estado de Yucatán es un estado muy tranquilo, ¿verdad? El estado de Yucatán tiene una gran diversidad de frutas tropicales que se producen, como ustedes lo pueden ver. En el estado, de acuerdo a las estadísticas que se tienen, se cultivan alrededor de 700 hectáreas, ¿sí?, de los cuales, ¿verdad?, solamente en Yucatán existen alrededor de 247 hectáreas que aportan un volumen de producción de 6.441 toneladas. Se menciona también que el rendimiento promedio es de 26.8 toneladas, ¿verdad? Esto lo confirmamos en datos que se ha realizado en el instituto en coordinación con el presidente de Huertas Magaña. Dani, es de acá, es de allá, sí, no, está el problema de acá. Ah, ok. Bueno, la siguiente, por favor. Si ustedes se dan cuenta, el cultivo de mamey en Yucatán, pues en Huertas Magaña es el principal productor, ¿verdad?, el que dio inicio en 1975, ¿sí?, iniciaron con 11 colectas de producción de mamey, ¿verdad? Efectivamente, la propagación principal ha sido originalmente por semilla, lo que nos brindó una gran variabilidad de este recurso fitogenético. El sistema de riego que se ha utilizado, o que se utilizó desde 1995, ha sido un sistema de riego por gravedad, riego por inundación, ¿verdad? Sin embargo, a partir del 2000, esos sistemas de riego se han modificado. Todas las huertas o algunas huertas que se están estableciendo ya cuentan con un sistema de riego presurizado, ¿verdad? Sistemas de riego que pueden ser por microaspersores desde el inicio del establecimiento hasta el ciclo de cultivo. Y eso es a 1990 cuando se inicia la propagación por injertos, ¿sí? Como ustedes pueden ver en esta imagen, tenemos un injerto de chapado lateral, tenemos dos injertos en un portainjerto establecido después de un año de haberse establecido en condiciones de campo. La siguiente, por favor. En la mañana el doctor Ángel Villegas nos dio una amplia explicación sobre la propagación del cultivo de mamey que se viene realizando en el estado de Guerrero. Sin embargo, nosotros en Yucatán, ¿verdad?, hemos considerado la importancia de que en el aspecto de la propagación del mamey, nosotros estamos sugiriendo que los productores que se van a dedicar a establecer viveros comerciales, ¿verdad?, que empiecen a utilizar semillas con un peso mínimo de 15 gramos. ¿Sí? En la mañana vimos, o gran parte de la tarde, vimos que el peso de la semilla tiene un efecto directamente proporcional al vigor de la planta que se tiene como una alternativa para poder obtener portainjertos uniformes, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que bajo las condiciones del estado de Yucatán es muy importante el uso de las mallas media sombra. Viveros que se establecen bajo condiciones de sin malla, tenemos problemas de destrucción de clorofila, tenemos bastante plantas cloróticas cuando nosotros establecemos el semillero sin media sombra. Cuando nosotros establecemos bajo condiciones de viveros de aclimatación, si ustedes observan en esta imagen, son invernaderos con cámaras húmedas, ¿verdad?, también con extractores de humedad. Tenemos altos porcentajes de germinación de semilla y tenemos una mayor uniformidad en el crecimiento y el desarrollo de las plantas.
Esto, ¿verdad?, nos ayuda también si nosotros utilizamos contenedores en condiciones protegidas como son esos invernaderos protegidos, ¿verdad? Cuando con solamente utilizar o modificar el sistema de propagación de estas plantas, en no utilizar contenedores, ¿verdad? Perdón, bolsas, ¿sí? Si nosotros utilizamos contenedores, como se mencionó en la mañana, pues tenemos o incrementamos hasta un 95-96% de germinación de las mismas en comparación cuando nosotros utilizamos siembra directa en bolsas. Cuando nosotros utilizamos, cuando un vivero se utiliza este sistema de propagación de plantas en contenedores mediante un segundo trasplante en bolsas y se colocan en mallas medias sombras, tenemos un alto porcentaje de plantas uniformes, ¿verdad? Y eso nos permite también de una u otra manera programar las épocas en que nosotros querramos realizar la propagación vía injerto, ¿sí? En Yucatán, estas son las formas en que se han estado estableciendo esos viveros, y el método tradicional que utilizan algunos productores es utilizar una malla media sombra, pero con rastrojos de palma, ¿verdad? Perdón, hojas de palma, en este caso guano o palmas, hojas de coco. La siguiente, por favor. En Yucatán, ¿verdad?, la propagación vía sexual hasta el año 2000, hay algunos productores que aún siguen produciendo o propagando plantas por semilla, ¿verdad?, que sería, estamos hablando de un 20%, ¿verdad? Sin embargo, a partir del 2000, esto se ha incrementado. Ya no hay productor que quiera sembrar plantas propagadas por semilla. Tenemos un 80% de la demanda de que los productores quieren plantas propagadas por injerto. De hecho, esta demanda se ha incrementado, que los pocos viveros que existen en Yucatán no abastecen la demanda de los mismos, ¿verdad? Tenemos pedidos de algunos estados de Tabasco, de Quintana Roo, ¿verdad?, y de Campeche, que nos están solicitando injertos de mamey. Esto es una muy buena alternativa, como se menciona, ¿verdad? El injerto de hendidura, tenemos un excelente rendimiento en injerto, arriba del 70%, aunado también de que se puede obtener hasta un 90-95% con los injertos de aproximación, que también el doctor o el asesor en la mañana nos explicó los métodos de propagación, ¿sí? Entonces tenemos las dos alternativas: la propagación vía sexual, que se está practicando por semilla, que se está reduciendo grandemente en el estado, y se está incrementando el porcentaje de obtención de injertos de calidad. La siguiente, por favor. Sin embargo, en el cultivo de mamey en Yucatán, ya no se puede improvisar, ¿verdad? Necesitamos planear. Además de planear, necesitamos diseñar el huerto, ¿sí? En huertas Magaña, ¿verdad?, existen dos variedades, la M1 y la M2. Sin embargo, no existen variedades registradas, lo que más bien son selecciones que tiene el productor, y que lo ha mejorado constantemente, tanto en el aspecto de que tenemos las características del M1 y del M2, ¿sí? Cabe indicar que en todo el estado pues, existe una gran variabilidad de selecciones, aún no caracterizadas morfológicamente y sobre todo molecularmente. Lo siguiente, por favor. Algunas de las características que nosotros podemos mencionarles de las M1 y de las M2, porque son de las que se ha incrementado la superficie de cultivo. Esos resultados se realizaron en el laboratorio de análisis de agua, suelo y planta del instituto, la cual cuenta con un programa de certificación de los resultados, ¿verdad? Lo que mencionábamos, ¿verdad?, el M1, ¿verdad?, tiene un porcentaje de grados gris de 29, ¿verdad? Algo muy importante también, ¿verdad?, que tenemos concentraciones altas de calcio, ¿verdad?, potasio, que eso nos permite determinar la importancia del cultivo y el valor nutritivo que contienen estas especies. La siguiente, por favor.
Dentro de los criterios para la selección de un cultivar de mamey, nosotros estamos sugiriendo que los productores que quieran ser partícipes en la producción de mamey, tenemos que considerar las exigencias del mercado y su destino. ¿Sí? Estamos considerando que tanto las selecciones o los cultivares que se vayan a establecer, que presenten ramas flexibles y no quebradizas. Por lo general las plantas del mamey son muy quebradizas. ¿Sí? Que no sean alternantes. Si nosotros vamos a estar propagando los cultivares seleccionados, tenemos que tener muy en cuenta que esta alternancia, ¿verdad? Sea que no se presente, o cuando menos se menciona que la alternancia es un carácter genético, ¿verdad? O también puede ser, la alternancia puede ser un problema de manejo, ¿verdad? Algo muy importante también consideramos el hábito de crecimiento de la planta, ¿verdad? El cultivar que nosotros queramos establecer, debemos de conocer el hábito de crecimiento, si la forma del crecimiento de las ramas presentan un crecimiento o un hábito de crecimiento en forma, gracias, en forma piramidal o en forma de seto. Son características o algunos criterios que nosotros estamos sugiriendo a los productores que antes de establecer, pues consideren estas características, ¿verdad? Presencia de poca o nula fibra, ¿verdad? Y sobre todo el conocimiento de sus ciclos de floración, ¿sí? Si nosotros hablamos de la selección de los cultivares, necesitamos conocer perfectamente el horario de la apertura floral, ¿sí? Al igual que la calidad y la cantidad de polen producido del cultivar que nosotros queramos establecer, ¿verdad? Se menciona también que las exigencias del mercado van directamente relacionado con el tamaño y la forma del fruto, y que presente cierta tolerancia a algunas enfermedades. Si a nosotros nos preguntan qué aroma tiene el mamey, pues, efectivamente, no sé si ustedes han tenido la curiosidad de presenciar qué aroma tiene el desprende el mamey, ¿sí? Y uno de los últimos criterios, ¿verdad? A los mexicanos nos gustan los frutos dulces, y por lo general pues nos basamos que en el caso del M1 y el M2 repasan los 29 hasta los 33 grados bis, ¿verdad? La siguiente, por favor. También es muy importante que dentro de la planeación y el diseño del huerto, ¿verdad?, consideremos la elección del porte injerto, ¿sí? Estudios se han realizado diversos, tanto en Florida como en Centroamérica, y nos hablan de que debe existir una compatibilidad vegetativa de la selección o del cultivar con el porte injerto, ¿sí? Que sea fácil de podar, ¿verdad?, y que no sea hospedero de algunas plagas o algunas enfermedades, ¿no?, y que no deben interactuar con la floración y la calidad de la fruta, el bajo costo y su ciclo de vida de más de 20 años. Quiero hacer la aclaración de que esos datos están todavía en etapa de evaluación. Nosotros tenemos en el instituto un estudio sobre el uso de 2 porte injertos para cultivar mamey como una alternativa para bajar el porte de la planta, ¿sí? Pero aún no podemos decir que son resultados ya disponibles para la gente que quiera cultivar mamey, ¿sí? Aún están en estudios. La siguiente, por favor. Dentro de los factores que influyen en la selección de un porte injerto, ¿verdad?, es que efectivamente, si ni siquiera conocemos en qué porte injerto se está produciendo un mamey, existe un desconocimiento fisiológico tanto de la parte de la raíz como de la parte aérea, ¿sí? El porte injerto, ¿verdad?, es afectado también por la temperatura del suelo, el pH, las toxinas que afectan su enraizamiento y la absorción de algunos nutrimentos. Y quiero hacer una aclaración, por ejemplo, en este caso, en el estado de Yucatán, en la zona oriente, es una zona ganadera que desde hace más de 50 años ha sido ganadera, y se está proyectando unos establecimientos de nuevas plantaciones de mamey, cuando, por ejemplo, en la zona ganadera siempre se han utilizado herbicidas 2,4-D, ¿sí?, que quisieran establecer este cultivo, pero los análisis del suelo pueden demostrar que es
es inviable cultivar mamey por el uso y el manejo que se le ha dado durante 50 años, el efecto residual de esos herbicidas que utilizaron para el control de las malezas, ¿verdad? También es muy importante considerar la calidad del agua y su nivel o los metros sobre el nivel del mar que se encuentren, ¿verdad? Y el tipo de propagación vegetativa, ¿sí? En la mañana vimos que el mamey se puede propagar vía codo, ¿verdad? Puede propagarse por enraizamiento por estacas. Sin embargo, para las condiciones de Yucatán no todo el suelo es mecanizable. Tenemos suelos pedregosos que necesitamos utilizar portainjertos que tengan una raíz pivotante, ¿verdad? Para que le pueda proporcionar mayor anclaje. La siguiente, por favor. El manejo agronómico que les vamos a presentar, ¿sí? Quiero aclarar, ¿verdad?, que esos estudios están en etapa de evaluación, ¿verdad? En la mañana igual se mencionó las densidades de población que se tienen, y esos estudios, ¿verdad?, están siendo evaluados en diferentes lugares en el estado de Yucatán, pero esas imágenes pertenecen a las huertas Magaña. En huertas Magaña, ¿verdad?, ellos, al utilizar 50 plantas por hectárea, pueden ustedes ver el aprovechamiento del espacio con cultivos intercalados como es lima ácida, o tal vez en este caso ustedes pueden presenciar un aguacate que también es una alternativa para aprovechar más el espacio y el uso eficiente del agua o del sistema de riego que se quiera utilizar. Estas densidades de población que se están en etapa de anteproyecto son las que se van a estar utilizando como fines de buscar cómo mejorar el incremento de la producción por hectárea, en este caso para mamey. La siguiente. Bueno, en el caso de podas, se habló un poco en la mañana, ¿verdad? Nosotros solamente hemos estado trabajando de podas en el primer año, que es cuando nosotros tenemos altos porcentajes de inducción de brotes vegetativos en el mismo portainjerto cuando se establecen condiciones de campo, ¿sí? Se quiere realizar de un promedio de 3 a 4 podas al año, con la finalidad de evitar el problema de este crecimiento vegetativo. Y la poda de saneamiento, o también nosotros en el instituto estamos realizando podas o despuntes apicales con la finalidad de tener plantas injertadas con una altura promedio de 4.5 a 5 metros de altura, ¿verdad? En condiciones ya para cultivar mamey, pues las condiciones del suministro del agua, aún no se conocen las cantidades de agua que requiere la planta, ¿sí? Sin embargo, en huertas Magaña, ¿verdad?, se puede estar utilizando un sistema de riego por microaspersión, ¿verdad?, un promedio de 400 litros de agua cada 72 horas durante la época de secas. Esto probablemente ya sufrió alguna modificación porque depende de la etapa fenológica y depende de la etapa de los años de establecimiento del cultivo, ¿sí? Por eso les menciono que en este caso falta mucho por realizar estudios sobre las necesidades hídricas, al igual que las podas en altas densidades de población. El siguiente, por favor. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la nutrición de las plantas, es muy difícil, si ustedes se han dedicado a cultivar mamey, puedan sugerir un tratamiento de fertilización, ¿sí? Nosotros, ¿verdad?, hemos estado buscando información más reciente con la finalidad de darse a conocer pues, algún tratamiento de fertilización para mamey, ¿sí? En una revisión de literatura encontramos que Alameda y Martín en 1979 sugirieron un plan basado en experiencias obtenidas en el cultivo, ¿verdad? Y resulta que ellos mencionan que al primer año con la fórmula 10-30-10 o 12-24-12
Es decir, que si aplican 100 gramos por planta cada 2 meses, pues les permite un mejor crecimiento a la planta, ¿sí? Esto igual al cuarto año, ¿verdad? Aplicando 0.25 y 0.25,1, ¿sí? Les permite mejorar el crecimiento, pero en ningún momento mencionan cuánto obtienen en producción, ¿sí? Simplemente estas fórmulas son basadas en, o sea, no tenemos la información completa para poder determinar si estas condiciones pueden ser aplicadas en Yucatán, ¿sí? Sin embargo, a partir del sexto año se menciona que además de este tratamiento de fertilización, se sugiere aplicar 500 gramos de cualquier fuente de fertilizante, ¿verdad? Entonces no se indica el rendimiento que se pudiera obtener. La siguiente, por favor. En Puerto Rico, ¿verdad? Estos datos me los proporcionó en 1997 el doctor Raúl Mosqueda Vázquez, que en paz descanse, ¿verdad? Él menciona que con la fórmula del 14-4-10, ¿verdad? Y de acuerdo a la edad de las plantas, pues si nosotros aplicamos al segundo año 500 gramos y al tercer 1000 y al cuarto 1250, con 2 aplicaciones al año, pues se puede obtener de 200 a 300 kilogramos por planta, ¿sí? Esto va a variar de acuerdo a la densidad de población que tú tengas para obtener el rendimiento promedio por hectárea. La siguiente, ¿no? En otros estudios que hicieron en Florida, ¿verdad? Ellos manejan abonos orgánicos, o sea, abonos, ¿verdad? Y mencionan que de acuerdo a la edad del árbol, ¿verdad? Pueden aplicar 6 veces abono, ¿sí? Y la cantidad de kilogramos de abono por año, esta es la mínima que se requiere, ¿verdad? De 3 kilogramos por árbol o por planta al quinto año. Ellos no están aplicando ningún fertilizante químico hasta el momento, ¿verdad? Esta cantidad de abono va a depender también del contenido nutricional del alimento, ¿verdad? Que estén alimentando a las aves o en este caso a los ovinos o a los bovinos, ¿verdad? Pero sí creo que es abono de aves de corral. La siguiente, por favor. Retomando todos esos apuntes que se tienen desde 1977 hasta la fecha, ¿sí? En Huertas Magaña, ¿verdad? Ellos aplican ese tratamiento de fertilización, ¿verdad? Desde los 5 hasta los 20 años, ¿verdad? Aplicando el triple 17 más 1 kilogramo de fósforo, ¿sí? Es decir, que ellos aplican de 4 kilogramos por planta, complementado con 32 y 72 gramos de nitrato de potasio, ¿sí? Algo muy importante, ¿verdad?, que se tiene es que ellos aplican este programa en diferentes etapas, tanto en crecimiento vegetativo como en botón floral y después de la cosecha, ¿sí? Y se sugiere realizar mínimo, ¿verdad?, un análisis del contenido nutricional del tipo de suelo y foliar durante un ciclo de producción, con la finalidad de determinar los requerimientos nutricionales que tengan. Y con este tratamiento de fertilización, ellos estaban obteniendo un promedio de 20 toneladas por hectárea, lo cual puede ser más de 20 toneladas por hectárea. La siguiente, por favor. Bueno, en términos generales, en Huertas Magaña, ¿verdad? Seleccionamos 2 áreas, uno para el M1 y M2, y con la finalidad de realizar este tipo de estudio. Este es un diseño experimental de bloques completamente al azar. Seleccionaron 15 plantas, en este caso por selección o cultivar, y se seleccionaron 4 ramas laterales de acuerdo al punto cardinal para realizar el análisis nutricional para realizar el análisis foliar. La siguiente. Estos datos no los tenemos presentes, ¿verdad? No lo incluimos, pero también se hizo un análisis de la calidad del agua, ¿sí? Se hizo un análisis del suelo, ¿verdad? Durante el ciclo de cultivo, y se procuró, ¿verdad?,
tomar las muestras de suelo a una profundidad de 30 centímetros en forma de zigzag. ¿Sí? Y para el análisis foliar, ¿verdad?, se utilizaron 3 hojas por cada punto cardinal, es decir, se utilizaron 12 hojas por planta y un total de 180 hojas por cultivar. Esto se realizó durante 16 meses. Cabe indicar que, por ejemplo, el doctor Mora, ¿verdad?, en Guerrero también tiene resultados muy importantes en el aspecto del contenido nutricional del NPK para el cultivo de mamey para el estado de Guerrero. La siguiente, por favor. También, ¿verdad?, se hizo un análisis, ¿verdad?, de los síntomas que presenta la marchitez y la caída de hojas, la necrosis y la muerte de la raíz, con la finalidad de determinar que en el caso, por ejemplo, en las plantas propagadas en vivero teníamos un problema de pudrición de la raíz, ¿sí? Lo cual en la mañana el doctor Villegas mencionó que es muy importante que los productores que vayan a establecer sus viveros pues seleccionen los frutos en su punto de madurez fisiológico y que maduren de manera normal en condiciones de higiene, ¿verdad? Y no se debe estar recolectando semillas o frutos en estado de descomposición, que uno, por optimizar este recurso, ¿verdad?, están proliferando mayor cantidad de esporas de los hongos que les ocasiona la muerte prematura de las plantas. La siguiente. Bueno, en uno de los resultados que nosotros hicimos a nivel de vivero, nos dimos cuenta que el contenido nutricional de estos macros y estos microelementos son plantas que se les tuvieron que eliminar las hojas, ¿sí?, para poder hacer este análisis, y nos dimos cuenta que, por ejemplo, las plantas propagadas a los 30 días contienen 3.3% de nitrógeno, ¿verdad?, de fósforo 34.66, y así sucesivamente para el potasio, calcio, magnesio, cobre, hierro y zinc. Cabe indicar que estos análisis son muy caros, ¿verdad? Nosotros estamos generando esta información con la finalidad de poder determinar cuál es el requerimiento nutricional que necesita una planta propagada en vivero para obtener un portainjerto de mejor calidad. La siguiente, por favor. Posteriormente, ¿verdad?, a esas mismas plantas, a los 120 días, ¿verdad?, hicimos otro experimento con la aplicación de estos 4 tratamientos de fertilización: el nitrofosca azul, ¿verdad?, con sus diferentes concentraciones de NPK, el nitrato de potasio, el sulfato de calcio triple y el triple 20 y el testigo. 3 son hidrosolubles y 1 no es, ¿verdad? En este caso es el superfosfato de calcio triple. Si vemos la relación del contenido de NPK, vemos igual las variables que se midieron, en este caso que es la altura y el diámetro. Pues efectivamente nos damos cuenta que si se hubiese realizado un análisis estadístico, pues no hubiera ni una diferencia si aplicar el nitrofosfato azul con el testigo, ¿sí? Ya que, por ejemplo, en la altura, ¿verdad?, al aplicar el nitrofosfato azul, obtuvimos una altura de 30 centímetros en comparación con el tratamiento del testigo, que tiene 26 centímetros, y en el caso, por ejemplo, del diámetro, tenemos 7.5 milímetros y el testigo tiene 6.9 milímetros. En el caso, por ejemplo, de las plantas propagadas en vivero, para nosotros es muy importante no la altura, sino que el diámetro, y también varía también de acuerdo al tipo de injerto que vais a realizar, para poder decidir si tu variable es tener mayor diámetro del portainjerto, de la parte basal o de la parte intermedia, si quieres hacer un injerto de hendidura o un injerto de chapado lateral. La siguiente, por favor. Bueno, posteriormente, ¿verdad?, estos análisis, estos estudios se realizaron a partir de enero del 2005 hasta marzo de 2006, ¿sí?, en donde se realizó
un muestreo del análisis foliar. El N-nitrógeno F es nitrógeno foliar del cultivar M1, nitrógeno del suelo M1, ¿verdad? Nitrógeno foliar M2 y nitrógeno del suelo M2. Estos dos comportamientos durante los 16 meses del año, ¿sí? nos da una idea de cómo es qué cantidad de nitrógeno en gramos por kilogramos, ¿sí?, requiere la planta, ¿sí? Vemos en este caso, por ejemplo, que el nitrógeno foliar, que lo vemos aquí en esta simbología púrpura, ¿verdad? Y el nitrógeno del suelo, ¿verdad?, del M1, hay un comportamiento similar con el cultivar M2, ¿sí?, tanto para el nitrógeno foliar como para el nitrógeno del suelo, ¿sí?, que no rebasan ni los 20 gramos por kilogramos, tanto del foliar como del suelo, ¿verdad? La siguiente. En el caso del fósforo, ¿verdad?, tenemos una variabilidad entre el contenido del fósforo del M1 y del M2, y no así para el nitrógeno del suelo, que se nos dispara en gran medida este macronutriente, ¿verdad?, hasta unos 0.25 gramos por kilogramo de suelo, ¿verdad? La siguiente. Para el potasio, ¿verdad?, que este elemento es totalmente muy importante para la maduración de la fruta y la calidad de la fruta, hay una discrepancia, ¿verdad?, en este elemento, de que nosotros consideramos que para poder tener una interpretación de este nutriente o de ese comportamiento de esos 3 macronutrientes, lo tendríamos que repetir mínimo 3 veces al año, porque estas plantas no fueron fertilizadas. Estas plantas son plantas seleccionadas que se les dio un seguimiento con la finalidad de conocer perfectamente el comportamiento o los requerimientos nutricionales que requiere la planta de mamey durante las 3 etapas fenológicas del cultivo. La siguiente, por favor. Bueno, encontramos 2 hongos, ¿verdad?, que nos están atacando perfectamente, en este caso a nivel de vivero, que es el Fusarium solani, ¿verdad?, y la botridiploida. Y estos 2 hongos, ¿verdad?, nosotros ya lo estamos controlando con derosal, con el fungicida derosal y con el velate, en sus dosis respectivas de 1 gramo por litro de agua, y el cupravit, en este caso a una dosis de 5 gramos por litro de agua. La siguiente. En conclusión, ¿verdad?, llegamos a la parte final, que nos dice la evaluación del comportamiento tecnológico y nutricional del cultivar mamey M1 y M2, ¿verdad?, permitirá determinar si la alternancia es originada por causas genéticas o por el manejo integral del cultivo, ¿sí?, y la cuantificación del contenido del nutriente, en este caso nitrógeno, fósforo y potasio, en el suelo, antes de aplicar. Es muy importante conocerlo antes de aplicar un tratamiento de fertilización, ya que eso nos va a permitir determinar el coeficiente de extracción y nos va a servir como un complemento para tener perfectamente definido en qué momento requiere el nitrógeno, fósforo y potasio, y en qué vía se lo aplicaríamos en la etapa fenológica. La siguiente, por favor. Se logró determinar, ¿verdad?, que existe un déficit de 1000 a 1500 partes por millón de nitrógeno en el año de enero de 2005 hasta marzo de 2006, lo cual esto se puede complementar con 320 o 480 gramos de urea por planta, o 128 a 192 gramos de nitrógeno de la fuente disponible, ¿verdad? Al igual que en el caso del fósforo, ¿verdad?, el contenido de fósforo adecuado puede ser de 100 a 150 gramos de fósforo, y está en condiciones óptimas o en dicho periodo. Y se encontró también un déficit de 250 a 400 partes por millón de potasio, y que se puede complementar para mejorar la calidad del fruto aplicando 32 o 72 gramos de nitrato de potasio.
La siguiente. Entonces, nomás como para terminar, ¿verdad? Nosotros llegamos a la conclusión que la diferencia en conociendo sobre la nutrición de los cultivos no se justifica con la aplicación excesiva de los fertilizantes. Efectivamente, darle un tratamiento de fertilización al mamey, se necesita primero hacer un diagnóstico del tipo de suelo que nosotros tengamos, ¿verdad? Y los requerimientos van a variar de acuerdo a la demanda, de acuerdo a las condiciones de las etapas fenológicas del cultivar. Nomás quisiera aclarar que en este caso, con el caso del mamey, las plantas injertadas, todas las plantas injertadas empiezan a florecer a partir del segundo año de establecimiento y comienzan a producir a partir del cuarto año. Ya abrimos la sesión de preguntas. ¿No? Adelante. También la nutrición que están llevando a cabo, ¿todo es el suelo o están aplicando algo del riego? No, todo es dirigido al suelo. Por el momento no se ha aplicado ni un fertilizante foliar. ¿Sí? Sí, en el manejo de los injertos, como la planta exuda cierto látex, ¿tiene algún problema para el prendimiento o utilizan algún producto químico? Para el caso, por ejemplo, del prendimiento del injerto, nosotros estamos sugiriendo, ¿verdad?, que si vas a realizar un injerto de hendidura, que realices antes un preanillado al porta injerto. Y en el mismo tiempo, ¿verdad?, de foliar tus varetas 8 días antes para que pueda tener menos contenido de látex. Sin embargo, para nosotros las mejores fechas para hacer los injertos, a pesar de que tenemos condiciones de media sombra, estamos sugiriendo que las fechas de injertación sean a partir de septiembre, octubre. Adelante, por aquí. Me asalta un poco la duda en cuanto a la aplicación de fertilizantes que hicieron la prueba a lo largo de los 12 meses del año. Sin embargo, es importante considerar, supongo que ustedes lo consideraron, que evidentemente los requerimientos de los nutrientes, de los macros al menos, van a depender de la etapa fenológica y de la demanda de estos órganos, principalmente en este caso en etapa de floración y fructificación. La pregunta va a lo siguiente. La idea, como usted lo mencionó, no es necesariamente aplicar un excedente de fertilizantes para promover una mayor floración y por ende una fructificación, sino saber cuál es la tasa de absorción y la eficiencia de utilización de esos nutrientes. La pregunta va, si ustedes estimaron durante todo ese periodo anual, hicieron cosechas mensuales de biomasa para poder hacer esas determinaciones de qué tan eficientes están siendo esas dos selecciones para absorber y utilizar ese recurso, porque yo creo que por ahí está el truco, ¿no? De no solamente agregar una cierta cantidad o diferentes fuentes, diferentes fórmulas, sino saber qué tan eficientes están siendo esas selecciones para utilizar ese recurso. Sí, efectivamente tiene toda la razón, porque primero, para hacer un trabajo de nutrición, en el caso de mamey, la primera etapa es de que tus plantas sean propagadas por injerto. Y la segunda, ¿verdad?, es que tengas tú la edad del cultivar. ¿Sí? Entonces es un poco difícil tener esas dos acciones, ¿no? Sin embargo, en Huertos Magallanes esas edades y esos dos objetivos se cumplieron. Lo que sí se puede predecir es que es muy difícil hacer un análisis foliar y un análisis de suelo cuando tienes una gran variabilidad durante todo el año para poder obtener las muestras. A nosotros nos pasó, por ejemplo, en el caso de Yucatán,
hay épocas en que la planta de mamey se defolia, ¿sí? Y no puedes obtener una muestra de foliar de hojas inmaduras o de hojas tiernas, ¿sí? Sino que nosotros tenemos un criterio de seleccionar ramas, ramas y seleccionar las hojas de la parte intermedia de las ramas, que sean hojas maduras, ¿sí? Y eso no se cumplió durante el mes de abril y mayo, ¿sí? Entonces tuvimos que recurrir a utilizar o a obtener muestras de plantas que sí están en ese periodo, pero que las hojas no cumplen ese requisito. Esa es una. La otra es que, por ejemplo, también en el 2005 y el 2006 tuvimos problemas con inundaciones y que también se te dificulta obtener la muestra de suelo. Entonces, si nosotros consideramos esos criterios, pues se nos va, podemos tener algunos errores de obtención de muestras. Ani, determinada la extracción que se tiene en fruto, o sea, fruto y semilla, y lo estimaron por rendimiento en toneladas por hectárea. No se ha estimado. No se ha estimado porque, en primer lugar, no se logró cuantificar el rendimiento por planta, ¿sí? Lo que nos interesaba a nosotros primero era conocer en la primera etapa cómo era el comportamiento del NPK en la parte foliar y relacionarlo directamente con las etapas de crecimiento y desarrollo del fruto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros durante las épocas de muestreo, habían épocas en que tenías inducción floral, crecimiento vegetativo y también tenías frutos en la etapa de maduración. Entonces, esas etapas son un poco, te enmascaran el resultado del análisis nutricional porque no puedes determinar con precisión qué tanto estás demandando un fruto de 5 meses cuando un fruto ya está en esa etapa de madurez fisiológica. Yo tengo una pregunta. En base al rendimiento de producción que tiene, ¿no sabes más o menos el número de frutos que tiene por árbol? Sí, claro que sí, sí se puede, sí se hizo. Sí se hizo. Sí. Y la otra, en el caso de la caída de la flor o de frutos, ¿no han hecho algún tratamiento para controlar? Porque, bueno, hay algunos productores aquí en el estado que presentan este problema. Nos ha faltado información para poder ayudarnos. Sí, si la planta es propagada por injerto y si tu cultivar que estás cultivando no es alternante, ese es un punto muy importante, ¿verdad? Ese es uno. Y la segunda es de que, por ejemplo, si tú tienes un inventario o un censo de tu rendimiento por planta, tú puedes estimar el rendimiento del año posterior, ¿sí? Sin embargo, en el caso por ejemplo, del mamey, nosotros hemos podido observar que presenta hasta 6 ciclos de floración de manera irregular, ¿sí? Entonces, tú puedes encontrar mucho aborto floral en la época cuando tienes alta humedad relativa y poco aborto floral cuando tienes menos, ¿sí? Y puedes tener aborto floral al 60-80% si no aplicas ningún tratamiento de fertilización. ¿Sí? Bueno, agradecemos la presentación del maestro, entrego su constancia.